En 6 AM Hoy por Hoy, Juan Carlos Echeverry a fondo. Lo dijimos la semana pasada, vamos a centrarnos en los próximos días, cada tanto, aquí en la conversación con Juan Carlos Echeverry, en analizar muchos de los aspectos de la reforma tributaria. Y yo creo que una pregunta básica, Juan Carlos, que nos gustaría escuchar la respuesta de su boca es: ¿se debe aprobar una reforma tributaria en este momento? La respuesta sencilla y corta es sí. Sí se debe aprobar una reforma tributaria, pero la mitad, en mi sentir, la mitad era del gobierno. Primero, dejemos de hablar de una reforma de 24 billones, porque el gobierno nos sacaría a los colombianos 28 billones de pesos del bolsillo. Yo creo que se debe aprobar una reforma por ahí de la mitad, por ahí de 10, a lo sumo 15, 12, 13 billones de pesos, o sea, la mitad de la que quiere el gobierno. Lo segundo, no sobre la clase media, Gustavo. No sobre la clase media. Entonces, ¿cómo debería estar enfocada esa reforma tributaria? Porque es decir, muchos analistas dicen sí, como usted confirman que debe haber una reforma tributaria, pero que no como está planteada. Es que, déjeme le doy un ejemplo para ver si logramos que nuestros oyentes capten el dilema. Digamos que una familia, el año pasado, una familia normal de Colombia que se ganaba 5 millones de pesos al año, o sea, al mes, 60 millones de pesos al año. Digamos que por diferentes circunstancias sus ingresos cayeron precipitadamente por el COVID, etcétera, y se cayeron de 60 millones de pesos al año a, digamos, 40 millones de pesos. Entonces se les cayeron 20 millones, un totazo muy duro. ¿Cuál es la primera necesidad de esa familia en términos financieros y de ingresos? Debe ser subir con urgencia sus ingresos otra vez a los 60 millones, ¿de acuerdo? Recuperar esos 20 milloncitos de pesos o millonzatos de pesos que se les cayeron. Y así recuperar su tranquilidad financiera, volver a pagar los gastos, el crédito hipotecario, las matrículas, los servicios, el mercado, etcétera. Pregunta, Gustavo. ¿Ese es el momento en que está tratando la familia de recuperar esos 20 millones de pesos que perdió de ingresos para ampliar la casa y meterse en un nuevo negocio y gastar otros 20 millones de pesos al mes? O sea, ya que se le cayeron los ingresos de 60 a 40, gastemos por 80 millones. Ese es el error que creo que está cometiendo el gobierno, que es justo en el momento en que se le caen sus ingresos y necesita recuperarlos, el gobierno se dobla y dice sí, entonces ahora voy a gastar otros 15 billones de pesos más. Entonces, el primer tema del diseño, y vamos a estar, como usted dice, esta semana mirando el IVA, la renta, etcétera, el primer tema de diseño es no se vayan por 15 billones de pesos de gasto adicional. Si la renta básica es necesaria o no, eso es una discusión profunda que debe dar la sociedad colombiana en medios como en la prensa durante meses. Esta es la decisión de crear una renta básica fue una decisión, creo yo, tomada al calor del último mes y medio entre muy pocas personas con muy poca discusión. Entonces yo no creo que este sea el momento para tomar esa decisión. Déjensela al próximo gobierno. El gobierno de Duque debe resolver el problema que tiene y hacer una tributaria, pero de la mitad de la que están planteando, Gustavo. Juan Carlos, como bien decía Gustavo, hoy nos estamos refiriendo a generalidades de ese proyecto de reforma tributaria. Ayer leía con atención la columna del vicepresidente Vargas Lleras, titulada "No quedó títere con cabeza", pero él atribuía una calificación que desde luego a todos los contribuyentes nos preocupa, que es una reforma confiscatoria. ¿Usted comparte ese criterio en lo general? Pues para la clase media, sí, en el sentido que los recursos que le sobran a la clase media colombiana después de cubrir sus gastos, Hernando, son pocos. La clase media no alcanza a ahorrar mucho. La gente vive con el ingreso del mes, pagando pues sus necesidades del mes. Y aquí prácticamente si la reforma pasa como está diseñada, se le quitaría más de la mitad del ahorro a la clase media colombiana y por supuesto una parte importante también a los más adinerados, pero la gran preocupación es la clase media. Entonces, yo creo que esa idea de aumentar la base de tributación es importante, pero cuando los hogares hayan recuperado sus ingresos, en un año, en 2 años, déjenle eso al siguiente gobierno. O sea, me parece responsable del gobierno Duque, lo digo, responsable del gobierno Duque plantear una tributaria. En eso ya es ejemplar en América Latina. No todos los países
hacen lo que está haciendo Colombia ahora, que es en un momento muy difícil ir al Congreso con una tributaria. Eso es un acto de responsabilidad y de seriedad. Pero es que se les está yendo la mano y lo único que estamos diciendo es, por favor, pasemos la tributaria que se necesita hoy y los problemas de una renta básica, si se necesita o no, y si hay que quitarle o no, como dice, no dejar títere con cabeza, dejémoslo para cuando el país tenga muchas más recursos en 1 o 2 años que se pueda hacer, cuando ya la recuperación se ha logrado, Hernando. Ojo que el Centro Democrático está planteando cambios que ellos dicen son sustanciales a la reforma tributaria. Luis Enrique, actualícenos. Sí, señor Gustavo, pues así es. El Centro Democrático, el partido del gobierno, pues le advirtió al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que no comparte algunos de los artículos o la columna vertebral. Por ejemplo, Gustavo, no al IVA del 19% a los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6. El impuesto de renta para personas naturales sería a partir de 4,1 millones de pesos mensuales, pero para declarar y no pagar a partir de este tope serían tarifas muy bajas. Sobre el impuesto a las pensiones, el gobierno plantea 4,5 millones. Para el Centro Democrático, lo ideal es que estas pensiones mayores a 14 millones de pesos sí paguen un impuesto, pero también el Centro Democrático le advirtió al gobierno que no está de acuerdo con desmontar el régimen de exentos. Esto fue lo que dijo el senador Ciro Ramírez. Nosotros lo que estamos presentando es que eso tendría un impacto en el precio final de los alimentos de los colombianos. Por eso el pasar del régimen de exentos a excluidos, o por ejemplo el IVA a los plaguicidas, etcétera, tendría un impacto muy fuerte, primero en muchos productores agropecuarios y segundo, como consecuencia en el precio de los alimentos. Pues ahí está, Gustavo. Este es el punto de vista. No le gustó para nada algunos puntos de esta reforma tributaria del Centro Democrático y plantea ya cambios sustanciales en los debates en las comisiones económicas.